Bienvenido, bienvenida a la cueva de Mastodon. Empezamos a hablar ya de cine. Otra de las cosas que más me fascinan y que más me gusta tener aquí en mi cueva. Y después de unos episodios dedicados a música, mi otra gran pasión, hablando de discos, nos metemos hoy de lleno a hablar de la cinematografía de uno de mis directores favoritos, recientemente fallecido, y que sinceramente ha cambiado mi vida siempre y la sigue cambiando. Y no es otra persona que David Lynch. Un director que cuando era yo más joven, veinteañero, y empecé a conocer, siempre consideré como un director de terror, o de quizá thriller, suspense, con tintes de terror, surrealista y expresionista. Pero que a día de hoy, sobre todo con su reciente muerte, que me hice un refrito de casi toda su filmografía, me he dado cuenta que es un director que lo que pretende plasmar es la belleza y la oscuridad que hay en el mundo y que a veces no vemos, porque está escondida delante de todos nosotros a plena luz del día. Y por eso, en este episodio vamos a hablar del cine de David Lynch, haciendo un repaso a su trayectoria vital, a su biografía y centrándonos sobre todo en los aspectos que llevaron a cabo para que pudiera dirigir sus películas, sus series de televisión y sus cortos, con la intención de no hacer mucho spoiler para que los que no hayáis visto alguna de estas obras de arte podáis tener el suficiente interés, que se os despierte en vosotros y vosotras, para poder verlas tranquilamente y con un poquito más de comprensión de las mismas. El cine de David Lynch ha sido catalogado de muchas formas y sus películas han sido sujetas a múltiples interpretaciones debido a que nunca ha dejado una película cerrada concretamente de una forma inalterable, y por eso es lo más fascinante de su cine, y es que cada vez que veamos una película como Carretera Perdida, mi favorita de todas, podéis encontrar un significado diferente a medida que la veis una y otra y otra y otra vez. Eso y la actitud vitalista ante la vida y ante visualizar y vivir el presente de David Lynch, fruto de su pasión por la meditación y por las enseñanzas budistas, es algo que a mí me ha marcado muchísimo. Vamos a ir empezando a hablar de este genio estadounidense. David Lynch fue un director de cine que podía ser un incomprendido, pero que fue todo lo contrario. Principalmente porque no venía del cine como tal, sino del mundo artístico, y al mundo artístico me refiero al mundo de la pintura, pero que se reconvirtió a principios de los 70 en director de cine, entregándonos grandísimas obras, y que curiosamente no es una persona muy prolífica, aunque tiene obras que son notables y conocidas por todos, pero que su filmografía es corta, si atendemos única y exclusivamente a sus películas largas, porque luego tiene un montonazo de cortometrajes, incluso llegó a grabar un anuncio para la PlayStation 2 de promoción de la misma cuando salía, que fue una locura. Y eso es una cosa que ha trabajado durante toda su vida, desde las primeras obras que sacó, que eran cortometrajes, hasta luego ya los largometrajes, que ahí es donde podemos decir que David Lynch se queda un poquito más corto, aun a pesar de habernos dado cosas increíbles. También ha sido actor, ha hecho participaciones varias en algunas de sus películas. La más memorable es la que hizo como Gordon Cole en la serie Twin Peaks, y que podemos seguir viéndolo incluso en la segunda parte. Y también una faceta que descubrí hace poco de él es que también trabaja la música, y es que tiene un grupo en el que hace música y podéis escuchar sus discos en Spotify y demás plataformas. Vamos a empezar por el principio, y es que David Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Estados Unidos, en el estado de Montana, y era hijo de un científico de investigación que trabajaba para el Departamento de Agricultura y una profesora de inglés.
El hecho de que su padre trabajara realizando investigaciones científicas les hizo que durante toda su infancia y adolescencia tuvieron que moverse bastante por el norte de Estados Unidos. De hecho, llegó a pasar desde Montana, que fue el lugar donde nació, pero que seguramente era un sitio donde estaba destinado su padre más. Llegó a estar en diferentes sitios, por ejemplo desde Washington hasta Carolina del Norte o Idaho. Su familia era presbiterianos, un tipo de la iglesia protestante, y esto podía haber condicionado un poquito su forma de ver las cosas, pero como luego veremos más adelante, al conocer a su segunda mujer fue introducido en el mundo de la meditación y de las enseñanzas budistas, lo cual iba a cambiar un poco la visión del mundo y, de una forma a lo mejor no muy directa, iba a permear en sus películas. David Lynch no le gustaba nada el colegio, consideraba que la escuela era un lugar opresivo, donde los maestros y las maestras oprimían un poco esa libertad que podían tener los niños y las niñas en su infancia más tierna, y que además un sitio donde seguramente no se conseguía dar rienda suelta a la creatividad que podía tener este joven Lynch, ya que su primera pasión, antes del cine, como ya hemos anticipado, fue la pintura, que la empezó un poco a conocer gracias al padre de un amigo suyo de la escuela que era pintor y que le regaló un libro del pintor estadounidense Robert Henry. Cuando acabó un poco la escuela primaria o la escuela elemental, David Lynch lo primero que quiso fue estudiar artes, y lo primero que hizo fue irse a Washington a una escuela superior de artes y luego a Boston. Pero digamos que en ese ambiente, tanto en Boston como en Washington, no estaba lo que quería, a lo mejor era demasiado académico o era demasiado exigente, quizá le recordaba mucho a lo que era su etapa en el colegio, en donde no había a lo mejor libertad creativa total. Y ahí, conociendo a un amigo que iba a participar luego en sus películas, que fue Jack Fish, este amigo le influyó tanto que decidieron dejar los estudios en la Escuela de Artes de Boston y viajar durante 3 años a Europa para poder dar rienda suelta a sus sueños como artistas. De hecho, la idea un poco central de viajar a Europa era para conocer o ponerse a disposición del pintor expresionista austriaco Oskar Kokoschka, que era un poco una influencia importante para ellos. Pero luego lo que pasó es que nada más llegar a Europa no consiguieron pillarle disponible. La verdad es que no queda muy claro muy bien qué pasó, pero los pobres dos, David Lynch y Jack Fish, en 2 semanas acabaron regresando a Estados Unidos. Lynch entonces decidió asistir a otra escuela de artes, en este caso en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, bajo la recomendación de su amigo Jack Fish, que decía que el ambiente artístico de esta ciudad de Filadelfia era muy interesante. Pero lo cierto es que Filadelfia iba a ser una ciudad en donde viviría este Lynch jovencito, recién casado además y recién hecho padre, y que iba a marcar muchísimo no solo su vida, sino su forma de hacer cine, algo que él mismo ha reconocido, y es que su mayor influencia quizá temprana fue la propia ciudad de Filadelfia. Todo eso que os he contado de cómo hay misterios ocultos a plena luz del día, maldad y oscuridad dentro de las sociedades más luminosas, y todo esto lo encontró enseguida en la ciudad de Filadelfia, y esto debió ser a finales de los años 60, porque en el año 67 se casaba con Peggy Reby, la cual conoció en Filadelfia, y en el año 68, con 22 años de edad, nació su primera hija, Jennifer. No fue algo buscado, no fue un nacimiento que quisieran, no querían buscar un hijo, pero al final lo tuvieron y la pareja asumió con amor y dedicación el nacimiento de su hija Jennifer y su matrimonio. Se compraron una casa pequeña y barata en una zona de la ciudad con altos índices de delincuencia y peligrosidad, y esto fue lo que a Lynch le iba a influir mucho en su forma luego de comprender el cine y de expresar cosas. Todo ese tema de la violencia, asaltos, robo, pobreza y miedos. Yo, como decía al principio, siempre he interpretado un poco a Lynch, o lo he encajado, al menos antes de la última etapa, antes de su fallecimiento reciente, que he vuelto a ver su obra, siempre le he encajado un poco más en la línea de autores como Cronenberg o incluso como Carpenter, pero con el tema del terror, y del terror un poco muy expresionista, o incluso muy de dejar las cosas muy visibles, aunque sean pequeños momentos de sugerencia o de miedos ocultos, pero siempre con un factor físico al que le puedas acuñar un poco ese miedo. Un ejemplo muy claro es la famosa escena de Mulholland Drive, en la que aparece ese mendigo
de golpe en primer plano en la cámara, que el susto que te llevas como espectador es porque es una persona que desprende malestar, mala higiene, oscuridad, siniestrez, y todo eso de golpe en un plano más físico que otros autores de cine que pueden hacerlo de una forma más sutil, o dejándolo claro mediante juegos de sombras, o sonidos, o incluso sensaciones un poco del personaje, formas de reaccionar del actor o de la actriz. Lynch muchas veces ha puesto directamente en primer plano esos miedos de una manera más física. Y en eso se parece bastante al Cronenberg de La Nueva Carne o al John Carpenter de La Cosa y demás películas. Pero lo cierto es que David Lynch no pretende ser un autor de terror, y es una cosa que me he dado cuenta recientemente. Nunca lo ha pretendido. Porque si te fijas en sus obras, las obras que a lo mejor pueden tener un toque más terrorífico al final, como Mulholland Drive, Carretera Perdida o incluso Twin Peaks, realmente no están reflejando ese terror innato en los humanos o ese miedo que tenemos a lo desconocido, sino que está reflejando un poco la lucha vital de unos personajes en un entorno en el que a lo mejor es hostil. Volviendo al tema, en esta época, para ganar dinero, David Lynch se buscó un trabajo realizando pequeños grabados a carboncillo, como pintor que era, y como trabajo final de estudios en esta escuela de artes de Pensilvania en la que estaba graduado, realizó su primera película corta, que es la película Six Men Getting Six Time, del año 67. Esta película, que la podéis encontrar en el compendio de películas cortas de David Lynch llamado Short Films of David Lynch, no es una película como tal, sino más bien una pintura animada de cabezas de maniquís que tienen experiencias lumínicas y sonoras y que parecen representar un malestar de estos 6 hombres que están como volviéndose enfermos. La rodó por su cuenta, ya que en un principio iba a ser una obra de animación con un compi que tenía en la escuela, pero que al final se echó para atrás, y la obra le llegó a costar unos $150 de la época, pero con ella ganó el primer premio anual de final de curso de esta escuela de Pensilvania, compartido con otro colega que también lo ganó. Esto le permitió obtener $1000 de la época, lo que serían ahora unos $9000, para poder rodar su primera película, en este caso su primer corto. Y aquí empezaría un poco a funcionar la dinámica Lynch que le va a acompañar toda su vida, y es el tema de cómo poco a poco él ha tenido que luchar siempre para poder conseguir financiación para sus proyectos, y muchas veces no ha llegado a lograrla o ha tenido problemas para la misma. La primera película corta financiada de forma externa fue la película The Alphabet, hecha por él en su casa con esos $1000 que le dieron, y que apenas dura 33 minutos, una película en la que aparece su mujer Peggy haciendo el papel de una chica que aprende el alfabeto con imágenes de caballos. Esta película de Alphabet la llevó al American Film Institute por si podían verla y les gustaba y financiarle más obras, y los del American Film Institute accedieron para que pudiera rodar otra película corta, pero en este caso ya casi mediometraje, porque duraría 33 minutos, que era The Grandmother, que ya sería por completo live action con actores, con actrices. Todas estas obras, como os digo, son recogidas en el compendio de The Short Films of David Lynch. En este conjunto de obras aparece el propio Lynch un poco dando contexto a sus obras. Por ejemplo, la de Six Men Getting Sick Six Times te cuenta que fue su primer trabajo, que tenía todavía mucho de parte artística más que de parte fílmica. Principalmente son cortos que, más que narrativos, más que contarte una historia, son más artísticos que otra cosa. Seducido por el American Film Institute, se mudó a Los Ángeles con su familia para estudiar cine. Y aquí tenemos el Lynch que da el cambio de lo que es el mundo artístico de la pintura y del expresionismo al cine, a ser director de cine. Tras pensar en un proyecto fallido llamado The Gardener, Lynch empezó a desarrollar la que iba a ser su primera película, Eraserhead, o como se conoció en España, Cabeza Borradora. Esta primera película, Eraserhead, que fue estrenada al final en el año 1977, tuvo un desarrollo más largo porque empezó a rodarse el 29 de mayo de 1972 en un establo abandonado. En un principio iba a durar 42 minutos y acabó durando 88. Fue la primera película que haría con un grupo de actores fetiche como por ejemplo Jack Nance, que trabajaría con él hasta su misteriosa muerte en los años 90. Jack Nance es el actor que interpretó el papel del personaje de Twin Peaks que encuentra el cadáver de Laura Palmer en el arroyo.
y es un personaje muy querido por los fans de la serie y que aparecería en todas las películas anteriores de David Lynch, por ejemplo Blue Velvet, y que moriría en extrañas circunstancias en los 90, no esclarecidas todavía a día de hoy. Bueno, pues Jack Nance fue el protagonista de esta Eraserhead, que es un poco una especie de oda a lo que es la vida que había tenido entonces en Filadelfia David Lynch. De hecho, el propio personaje de Jack Nance, con ese peinado hacia arriba, recuerda un poco a Lynch, que también tiene ese tipo de gustos estéticos con el pelo. La película tuvo muchísimos vaivenes. Hay que pensar que desde el año 72 hasta el 77, que se consiguió terminar, pasaron muchas cosas. Por un lado, el American Film Institute le dio un presupuesto de $10.000, pero no fue suficiente, así que Lynch tuvo que pedir un préstamo a sus padres, y durante todo este rodaje, que se paralizó, que se puso a hacer otro proyecto en medio, que luego lo retomó, le pasaron cosas vitales importantes, y es que David Lynch se separó de su primera mujer en estos años, que van desde el 62 al 77, y durante una temporada estuvo viviendo en el propio set de rodaje, porque ya no estaba con su mujer. Como Eraserhead tuvo problemas financieros durante toda esta época, hubo que parar a veces y hacer otras cosas, y esto es lo que hizo David Lynch cuando paró el rodaje de Eraserhead y rodó un corto que se llamó The Amputee, que salió en 1974 y que apenas eran 2 minutos. Pero digamos que esto le sirvió para hacer un break y hacer algo que hubiera sido más rápido y más fácil. El caso es que Eraserhead, en palabras del propio Lynch, nadie la llegó a entender una vez que se estrenó. Fue una película que venía a contar la visión de Filadelfia que tenía él y que tanto le traumatizó en su momento. De hecho, la película guarda paralelismos con su vida y que cuenta la historia de un personaje en una sociedad un poquito distópica, el personaje de Henry Spencer, interpretado por Jack Nance, que trabaja en una imprenta. Recuerda un poco a que David Lynch por esta época, cuando estaba en Filadelfia, se ganaba la vida haciendo trabajos a carboncillo. Y Henry recibe un mensaje de su novia, Mary X, le invita a su casa con sus padres, y ahí es cuando descubre que Mary X ha dado a luz a un ser grotesco en un parto y que es una especie de bebé muy raro que al final acaba abandonando a la propia Mary y tiene que encargarse Henry de sus cuidados. En esta película se ven un poco ejemplos claros de la propia vida de David Lynch con respecto a su paternidad, ya que su hija Jennifer al parecer nació con los pies bastante raros, lo cual durante una época requirió que tuviera una cirugía correctiva en los pies. Esto juntado también con su vida en Filadelfia y con influencias de obras como La Metamorfosis de Frank Kafka, en las que David Lynch lo que pretende reflejar aquí es un poco sus miedos a la vida rutinaria en Filadelfia, de la paternidad que acaba de surgir. La película en un principio ni siquiera el American Film Institute estaba del todo segura de querer financiarla, ya que era muy surrealista, con un guión tan figurativo y tan poco lineal. Pero uno de los miembros del American Film Institute, Frank Daniel, amenazó con dimitir si no dejaban que la obra de Lynch fluyera. De hecho, esta obra también funcionó gracias a las donaciones que tenía su amigo Jack Fish y su mujer, Sissy Spacek, que luego llegó a ser una actriz muy conocida. Lo de Jack Nance y su peinado es curioso porque debido a los problemas económicos que hubo con esta película, la producción se alargó, pues eso, en total unos 5 años. Y durante todo ese periodo, Jack Nance se dejó el peinado para poder mantenerlo como tal y para poder filmar, porque de una forma más o menos intermitente estuvo rodando todos esos años. Y además él también produjo la película aportando dinero. Para que os hagáis una idea, la primera escena de la película en la que aparece Jack Nance intentando abrir una puerta y entrar a una casa, esa escena entre que empieza y entre que abre la puerta y entra, pasó un año entre cada una de las 2 escenas de rodaje. También es muy curioso ese feto o ese bebé deforme que nace y que sale en la película, porque nunca en su vida David Lynch llegó a revelar cómo había hecho ese efecto especial para crear la animación o el movimiento de ese bebé deforme que nace en la película. Algunos han llegado a especular con que a lo mejor se trataba de un conejo desollado o del feto de un cordero, pero lo curioso es que David Lynch, que tenía un equipo de rodaje muy mínimo, en este caso trabajaba con un director de fotografía y con un diseñador de sonido, pues Lynch le vendó los ojos al proyeccionista con el que trabajó para evitar que nadie revelara la naturaleza del elemento que usó para poder darle vida o darle realismo a ese bebé. Y de hecho se negó a hablar de ello en las entrevistas posteriores que dio. También en esta película surgió los primeros intentos de David Lynch de utilizar un sonido de diálogos que hablaban
fonéticamente al revés. Algo que no se llegó a mostrar en la película, pero que luego se desarrollaría en la serie Twin Peaks cuando el personaje de Dave Cooper entra en la logia negra y el hombre que baila y demás personajes hablan fonéticamente al revés, incluido Laura Palmer. Pues esto empezó a surgir ya en el rodaje de Eraserhead. Eraserhead además cuenta con una banda sonora original de David Lynch, escrita por él, pero que toma prestado algunas melodías de piano de pianistas de jazz famosos como Fats Waller, básicamente como en una especie de sampleamiento de su música para incluirla en la banda sonora, como en el caso de este Everything's Fine in Heaven, y también dándole un matiz a esa música, sobre todo ambiental, que crea el propio Lynch para reflejar esa sociedad industrial distópica en la que viven los personajes, con ruidos de lo que sería una sociedad urbana totalmente siniestra, oscura y deshumanizada. Al parecer, cuando se produjo el lanzamiento de esta película, a inicios del 77, se hizo en una sala de proyecciones del American Film Institute. Era una proyección un poquito cercana, con gente un poco que podría estar en el mundillo para que la conocieran. Y entre ellos había un financiero o una persona que manejaba dinero cercano al director Terrence Malick, el director del Árbol de la Vida y otros peliculones. Y con este Lynch iba a hacer un proyecto, iba a tener un acuerdo para distribuir Eraserhead. Pero este financiero, este productor, salió tan enfadado con lo que había visto a mitad de la película que la cosa se cerró ahí. Y Lynch tuvo que empezar a lidiar con la promoción de esta película y distribuirla por su cuenta, enviando sin éxito películas al Festival de Cannes, al Festival de Cine de Nueva York, y el único que le hizo un poco de caso fue el Festival de Los Ángeles, el Filmex, donde se estrenó el 19 de marzo de 1977. Y en esta proyección había gente que le gustó bastante la peli, como por ejemplo Ben Barenhall, que era el director de la distribuidora Libra Films, y convenció a varios cines, al cine local Cinema Village, para que presentara esta película como función de medianoche. Y ahí fue como se dio a conocer por el gran público, porque durante todo un año, en esta función de medianoche en el Cinema Village, se empezó a proyectar y llegó a ser muy exitosa en esta sala como película underground de estos años. Y llegó a verla incluso el propio Stanley Kubrick, que llegó a decir que era una de sus películas favoritas de todos los tiempos. También se estrenó en el Teatro de San Francisco durante un año y se mantuvo en cartelera 3 años en un teatro de Los Ángeles, en el Noir Theater, y durante casi 2 años en funciones de Nueva York y Los Ángeles, lo cual hizo que Eraserhead fuera un éxito relativamente válido a nivel comercial, recaudando casi $7 millones en Estados Unidos, y esto le hizo un poco darla a conocer también para ser proyectada en el Festival de Cine de Londres y en el Festival de Cine de Telluride en el 86. Y esto le daría un cierto renombre en el mundo ya emergente del cine, aunque la mayoría de las críticas que recibió la película fueron pues un poco lo que alegó el propio David Lynch, de que nadie realmente llegó a entender del todo la película, que incluso la película podía ser de mal gusto, y quizá porque es verdad que su nivel de surrealismo, a un nivel muy kafkiano y a un nivel bastante grotesco, era algo que a lo mejor la gente de ese momento, del año 77, no estaba preparada para ver. Pero lo cierto es que esta película ha sido preservada en el Registro Nacional de Películas de Estados Unidos en la Biblioteca del Congreso, un sitio donde acaban las películas más importantes, entre otras, por ejemplo, Ciudadano Kane. Además, Eraserhead, curiosamente, con esto de que Kubrick la valoraba tanto, sirvió como influencia para El Resplandor, ya que a Kubrick le influyó lo suficiente como para después darle un poquito de vuelta a su proyecto que entonces estaba trabajando, que era la adaptación de la novela de Stephen King. ¿Y qué pasó después? Bueno, esta película le abrió las puertas a Kubrick porque, aparte de que Ben Barenhall, que era el distribuidor de Libra Films, le gustó mucho, también hubo un productor, Stuart Cornfeld, que era el que trabajaba entonces con Mel Brooks, que quedó fascinado con esta película, con Eraserhead, así que intentó financiar el siguiente proyecto de David Lynch, que era Ronnie Rockets. Pero esta película iba a ser una historia que todo apuntaba a que iba a suponer un presupuesto muy alto para poder ser llevada al cine. Parecía no cuadrar a la productora a la que representaba Stuart Cornfeld, así que le dijeron a Lynch que, en vez de dirigir ese guión suyo que tenía en la mente, que por qué no dirigía otro guión que tuvieran a mano para poder dar un poquito más de, bueno, pues para coger experiencia y poder desarrollar su carrera fílmica poco a poco. Y entonces Lynch aceptó, y de todos los guiones que le llegaron, el único que le interesó rodar fue el guión de El Hombre Elefante, la que iba a ser su segunda película.
El hombre elefante es una película que está basada en la historia real de Joseph Merrick, un ciudadano de Inglaterra que nació con deformidades muy llamativas y con tumores cutáneos y demás, que durante tiempo fue un componente más del freak show de Londres, es decir, estas personas que iban en circos y que mostraban un poco rarezas a la sociedad londinense de la época, todo muy turbio, todo muy inhumano y con mucha violencia hacia esas personas, pero que fue rescatado de ese mundillo y llevado un poco a la alta sociedad inglesa victoriana de la época, porque descubrieron que Joseph Merrick, aparte de ser una persona de un elevado grado intelectual, sino que además no guardaba rencores hacia esa vida de privaciones y de violencia hacia él por su condición física, sino que era una persona cercana, amable, cariñosa y, en cierta manera, con muy poco odio hacia todas las personas que le habían hecho vivir la vida que había tenido hasta entonces. Joseph Merrick es un caso muy llamativo y llamó la atención de Lynch, yo creo que más por el tema grotesco, una vez más, de una persona con semejantes deformidades, que por otra cosa. La película es una de las más convencionales de David Lynch, de su cine, porque junto con, por ejemplo, la siguiente que rodó, Dune, que era más ciencia ficción, y una de las últimas, que es la más amable sin duda de su filmografía, The Straight Story, la del abuelo que se va en un cortacésped a ver a su hermano enfermo, son películas en las que Lynch se maneja un poco más dentro de los convencionalismos del mercado cinematográfico de entonces. Y El hombre elefante además presenta novedades interesantes con respecto a lo que había hecho hasta ese momento, que era contar con actorazos británicos como eran John Hurt y Anthony Hopkins. Ambos dos no en el momento de mayor pico, antes de hacerse superestrellas, pero sí unos actores ya de renombre, sobre todo Anthony Hopkins y John Hurt, que hace el papel de Joseph Merrick, aunque no se le ve la cara porque está totalmente caracterizado para ser el hombre elefante, hace seguramente el papel de su vida. John Hurt es el actor que muchos le conocemos de muchas películas, pero que pasará a la posteridad por haber participado en la película Alien y ser el primero de toda la tripulación que muere por el bicho, es decir, el que le sale el bicho del pecho. La película se rodó en blanco y negro y Lynch quería añadir cosas al guión, pero evidentemente no pudo porque aquí estaba actuando un poquito más de director de encargo que de otra cosa. Aún así le dio su sello personal al hombre elefante. Por ello es considerada una de las películas más convencionales, pero además un éxito comercial para Lynch nada esperado y de crítica, que de hecho esta película es de las pocas con una nominación al Oscar a Mejor Director y Guión Adaptado para el propio Lynch en el año 1980. Personalmente, a mí El hombre elefante es una de las películas que menos me gustan de David Lynch, quizá más por el tono triste o apagado, y creo que la elección de la banda sonora es una elección muy apropiada para crear esa tristeza o empatía con el personaje de Joseph Merritt, y es el caso de algunos temas de música clásica, por ejemplo el adagio para cuerdas, que ahora mismo podéis escucharlo y veréis cómo suena. Bueno, este es el adagio para cuerdas de Samuel Barber, una música bellísima que a mí siempre me produce una depresión notable y que curiosamente también fue empleada como banda sonora para la película Platoon de Oliver Stone en el año 1986. Tema que viene a cerrar un poco la película de El hombre elefante en el momento, alerta de spoilers, más determinante de toda la cinta. La película además también le valió una candidatura a mejor actor a John Hurt. Seguramente la película podía haber encumbrado a Lynch como un director emergente en un sentido más convencional, porque al final El hombre elefante no dejaba de ser una película de época en la que David Lynch se podría haber sentido cómodo manejando este tipo de registros cinematográficos, pero todo iba a cambiar a la vuelta de la esquina porque esta película ya la había puesto en el punto de mira de gente muy importante. Y es que a la vuelta de la esquina teníamos a un George Lucas, sí, George Lucas, el director y creador de la saga Star Wars, que se había hecho realmente fanático, no, admirador del trabajo de David Lynch y que quería ficharle para que David Lynch dirigiera El retorno del Jedi, la tercera parte de la saga de Star Wars.
A muchos de nosotros es una cosa que nos hubiera encantado ver. O sea, nos hubiera encantado ver a David Lynch dirigiendo la película final de la trilogía inicial de Star Wars. Porque le hubiera dado un toque diferente a un guión que de por sí no era malo, y de hecho El Retorno de Jedi no es una película que digamos que no cumple lo que promete, pero que nunca sabremos cómo habría sido en manos de un autor tan de marca como David Lynch. Le hubiera dado un toque mejor, un toque peor. Lo único que podemos hacer es compararla con lo que hizo David Lynch con otra obra magna de la ciencia ficción, es decir, lo que hizo David Lynch con el libro de Dune. Pero ya llegaremos a eso. Primero vamos a hablar un poquito de qué pasó con esta película fallida, o con esta pretensión fallida que tenía George Lucas de que David Lynch dirigiera El Retorno del Jedi. O del Jedi, cada uno como prefiera llamarlo. A mí me gusta seguir usando el término tradicional, noventero. Para muchos de vosotros y vosotras igual no sabéis la historia con respecto a que George Lucas dirigió la primera película de Star Wars cuyo guión era suyo, todo ese lore venía de su cabeza, pero a partir de la segunda, El Imperio Contraataca, si me pedís mi opinión, la mejor de la saga, George Lucas se desligó de la parte de dirección y se encargó solo de labores de producción. Digamos que se quedó un poco en un segundo plano, decidió no meterse en el barro de trabajar con los actores y de participar en el rodaje, pero siguió estando muy presente en las decisiones importantes y participando en la creación de la historia, o por lo menos dando unas pinceladas de por dónde quería que fuera la historia. Es decir, y alerta spoilers, ¿George Lucas tuvo algo que ver con la decisión de que Darth Vader fuera el padre de Luke Skywalker? Seguramente, pero la dirección de esa película, del Imperio Contraataca, no fue de George Lucas, fue de Irving Kershner. Lo mismo que pasó con El Retorno del Jedi, que George Lucas buscaba a un director que le diera su marca. Y David Lynch le contestó a Lucas que se lo pensara dos veces y que buscara otro, porque no tenía ningún interés en dirigir sus películas. De hecho, ahí David Lynch le dio totalmente en el clavo al tema, porque argumentó que si George Lucas quería que Star Wars funcionara, que la dirigiera él mismo. Algo que, como todos hemos podido comprobar posteriormente, sí que llevó a cabo George Lucas en la segunda trilogía de Star Wars, y esto es una opinión personal, espero que no me crucifique nadie, pero para mí, unas películas muchísimo peores o en muchísima peor calidad de lo que en su día rodó con la primera. Pero paradojas del destino, David Lynch no le dijo que no a otro proyecto de ciencia ficción que se estaba cuadrando. De hecho, mucha gente dice que David Lynch tuvo que elegir entre dos grandes franquicias. La franquicia de Star Wars, que ya hemos visto que rechazó, y la franquicia que acabó aceptando, con mayor o menor éxito, que fue la que iba a ser su tercera película. Dune, o como lo seguimos llamando por aquí, Dune. Bueno, pues David Lynch, en cambio, no le dijo que no a otro gran hito de la ciencia ficción, que fue el proyecto de Dune, y que era un proyecto que llevaba bastante tiempo rodándose, y no solo finalmente con David Lynch, sino con gente como Jodorowsky o incluso H.G. Giger, el creador del monstruo de Alien. Estaban todos inmersos en hacer una primera versión de Dune. Todos sabemos que la versión que a día de hoy más aceptamos no es la versión de David Lynch del 84. De hecho, muchos de los fans de Lynch no es que obviemos la película Dune, porque sabemos que hay otra mucho mejor y más conseguida con Timothée Chalamet, que es la versión actual, o la que está ahora mismo en boga, dirigida por Denis Villeneuve. Pero bueno, la versión de Lynch fue la primera que apareció, y tenemos que agradecerle que fuera el primero en dar ese salto en la historia de Dune. Es verdad que la película de Dune de 1984, dirigida por David Lynch, no está tan bien hilada a nivel con la novela original de Frank Herbert como lo está la película de Villeneuve. Pero sí que aquí también de nuevo David Lynch hace un poquito su magia para poder entregarnos una obra bastante digna. En este caso fue el productor Dino De Laurentiis el que se encargó un poco de proyectarle a David Lynch la oferta de dirigir esta adaptación del libro de Frank Herbert. Lynch estuvo de acuerdo y lo único que pidió, y yo también lo hubiera hecho, es contractualmente cubrirse las espaldas para que si rodaba Dune, luego la propia compañía de Dino De Laurentiis le permitiera rodar una segunda película, o por lo menos 3. Contractualmente estaban obligados a rodar otras 2. Y eso fue lo que pasó, porque gracias a Dune, que fue la primera y única película para un gran estudio de David Lynch, una gran producción en toda regla, gracias a rodar esa película,
Años después, Lynch pudo rodar su película más personal, Blue Velvet, una de sus obras maestras. No es que solo se comprometiera a grabar posteriores secuelas de la saga Dune si tenía éxito esta primera entrega, sino que tenía un contrato que le garantizaba que, independientemente de ello, iba a grabar otras películas para la productora que podían ser perfectamente obras suyas personales y con guión propio. Con el proyecto de Dune, al parecer Lynch se implicó muchísimo no solo en el guión, sino también en la forma de crear el mundo en el que vivían los personajes de Dune, como Hidi Prime, el planeta de los Harkonnen, que a mi juicio está muy logrado las escenas en las que aparece el barón Harkonnen, como ese globo que se hincha, que yo creo que además Villeneuve le copió un poco la influencia en un tono mucho más oscuro y más sombrío. Y hay un montaje del director muchísimo más grande o más largo de lo que luego vimos en el cine. Y ahí perdió un poco el control del proceso el propio Lynch, y de hecho la película, que en un principio iba a competir con El Retorno del Jedi de Star Wars, fue un fracaso comercial total, porque costó 45 millones y solo llegó a recaudar 27,4 millones. A todo esto, la banda sonora de Dune estaba compuesta y ejecutada por la banda de pseudo rock progresivo Toto, y los conocidos multifamosos por la canción África. Y aquí se nota muchísimo, sobre todo en estos temas, en los que el matiz ochentero a mí me sacaba un poquito de la película. No veía que fuera la opción más acertada, pero es verdad que es curioso ver una banda como Toto haciendo la banda sonora de toda la película. Esta versión extendida de la película fue lanzada más adelante para que la pudieran ver en la televisión. Al parecer hubo malos rollos porque David Lynch dijo que los cambios que había hecho el estudio para lanzar una versión o un corte, no del director, un poquito más comprensible o con escenas que pudieran dar más comprensión pero no eran tan fieles a la idea que tenía el director, ahí estuvo un poco metido de lleno Alan Smithy, que era un poquito el escritor, adaptador al cine de la novela de Frank Herbert, y que Lynch al final tuvo mal rollo porque le traicionó y le llegó a llamar Judas Booth, como una forma de burlarse un poco de él. La película Dune, del año 84, juntaría por primera vez a dos inseparables de la filmografía de David Lynch, y que serían el actor Kyle MacLachlan, que iba a ser el agente Cooper de Twin Peaks y que trabajaría con Lynch mucho tiempo, y que el propio Kyle, que era muy jovencito por esta época, siempre recordaría o siempre consideraría a David Lynch como su maestro y como su mentor. Kyle MacLachlan yo le recordaré siempre porque la primera vez que le vi en una pantalla de cine o en una película fue en la versión live action de Los Picapiedra, que fui a verla muy pequeñito al cine, y ahí estaba él haciendo de villano. Luego posteriormente le vi en películas como Showgirls, que también hacía de villano, y luego le vi en la película sobre Jim Morrison and The Doors, que interpretaba el papel del teclista de The Doors, Ray Manzarek, y curiosamente esto me enteré muchos años después. Kyle MacLachlan es un genio al piano, entonces todas las partes de la película en las que toca, por ejemplo, canciones como Like My Fire y demás, son ejecutadas por él en su organillo, que no creo ni que tenga más de un par de octavas. Bueno, pues Kyle MacLachlan, esta fue su primera película importante antes de participar en lo que sería luego el lore de Twin Peaks, por el que sería recordado siempre. Y sí, fue su primera película como actor. Entonces, en el año 84, él tenía apenas tan solo 18 años, súper jovencito, y además es un actor que siempre ha parecido más joven de lo que aparenta. Y en eso se parece un poquito a Timothée Chalamet, aparte de que han compartido el mismo personaje, el de Paul Atreides, en ese rollo un poco de buscar siempre un actor que interprete a Paul Atreides y que sea posiblemente una persona a caballo entre la adolescencia y la juventud temprana. Curiosamente, con Timothée Chalamet ha tenido varios momentos de compartir escena en anuncios. Cuando murió David Lynch hicieron un anuncio un poco homenaje que salían los dos, pero también como haciendo ver que ambos se cuidan, se aprecian, y que, bueno, que la transición, en este caso de personaje, que ahora lleva un poco el manto del mismo Timothée Chalamet,
es del todo amigable y maja. Muy simpáticos los dos. Al parecer por esta época, David Lynch ya había empezado a conocer o a incorporarse en su mundo personal de creencias con la filosofía budista. Y es que con su segunda mujer, que era la hermana de Jack Fish, Mary Fix, fue cuando Lynch entró en contacto con la meditación trascendental. Y esto es una de las cosas que digo que Lynch ha hecho mejorar mi vida, porque a raíz de su muerte hace poco, este mismo año, descubrí, después de muchísimos años que no lo sabía, que David Lynch meditaba todos los días, varias veces al día, desde hacía 40 años. Y no fallaba ni una. Y de hecho, el día que murió, lo que estaba haciendo cuando lo encontraron ya muerto era meditar. O sea, murió meditando tranquilamente, relajado, pausado. Y tiene un libro Lynch que se llama Atrapa el pez dorado, que habla un poco de cómo la meditación le ha ayudado a ser más creativo, a atrapar las ideas, a navegar y bucear en su mente y encontrar las cosas, entre otras la paz interior, pero también esas ideas y ese fluir de la creatividad que le proporciona la propia práctica meditativa. Y él habla de que la primera vez que acabó meditando asistió a un centro de meditación donde directamente le dejaron entrar y le dijeron: ven, aquí está el lugar donde vas a meditar, siéntate, ponte cómodo y dedícate un rato a meditar. No pienses en nada, simplemente intenta poner la mente en blanco. Si ves que aparecen pensamientos, no los niegues, déjalos pasar y obsérvalos, cómo aparecen, cómo desaparecen. Intenta un poquito ser como un espectador de todo lo que tu cabeza va a estar proyectando en ti, porque es inevitable que acabes pensando en cosas. No vas a conseguir poner la mente en blanco, que es uno de los principales fallos que tiene la gente cuando empieza a meditar. Y es que por mucho que lo intentes, no vas a no pensar. Siempre vas a pensar incluso en que estás no pensando. Entonces lo mejor que puedes hacer es dejar que tu mente fluya y que te ataque con todos los pensamientos posibles que va a intentar, porque la mente no va a descansar. Y la meditación al final es una forma de que la mente pueda estar en contacto con el cuerpo y dejar esa parte de fluir constante de pensamiento aparcada. Bueno, pues Lynch en su primera práctica meditativa se dio cuenta de que apenas había empezado ya le habían dado los 20 minutos de meditación que le tocaban. Y lo primero que dijo fue: ¿ya está? ¿Ya han pasado 20 minutos? Le pareció algo tan increíble que desde entonces no fallaría ninguna meditación. 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, todos los días, sin fallar ninguna en los siguientes años de su vida hasta su último aliento. Lo que practicaba Lynch además, que es la meditación trascendental, es una meditación más fácil de lo que es la propia meditación guiada en sí, porque implica usar una palabra o un mantra que vas a ir repitiendo constantemente en tu cabeza con el objetivo principal de distraer la mente para no pensar en nada, o para por lo menos dejar la mente totalmente relajada y tranquila. ¿Y cómo se hace eso? Principalmente pensando en ese mantra que te repites de forma o visual o auditiva o incluso... Bueno, cada uno tiene sus técnicas diferentes para poder incorporar ese mantra en esos 20 minutos que vas a estar meditando, 20 minutos más o menos. Y cada uno tiene un mantra totalmente personal que adquiere. Incluso en un momento dado ya de la meditación trascendental puedes intentar invocar ese mantra con tu propia vibración sonora. Yo he visto vídeos de David Lynch meditando y es realmente curioso. Puede estar perfectamente sentado con los ojos cerrados, no tiene que ser la típica posición de flor de loto, sentado en una silla. Él simplemente dice que puedes meditar en cualquier lugar. El libro de Atrapa el pez dorado es un buen libro, sobre todo si tienes interés por ver cómo funciona un poco ese tema de la meditación. Y el Lynch, que siempre ha hablado de los beneficios que para él personalmente tuvo la meditación, de la ayuda que le prestó a él como director de cine y como creador y artista, fue también a nivel personal, porque antes de meditar él estaba lleno de ira. Incluso llegaba a veces a expresársela a los demás, arrebatos de ira que él luego no quería para nada ser así con la gente, con su primera mujer, con sus relaciones, y que a través de la meditación consiguió un poco aplacar toda esa rabia, toda esa ira que tenía, hasta volverse una persona muchísimo más consciente del presente y disfrutona, por así decirlo, del mundo que le rodea. Si os fijáis, en una de sus últimas apariciones, cuando estaba rodando la tercera parte o la tercera temporada de Twin Peaks, hay un vídeo muy conocido de Lynch maravillado por las cortinas rojas que habían colocado en el set de rodaje. Y eso es un poco lo que define el Lynch
después de años de meditación, cómo hasta lo más nimio como unas cortinas rojas que seguramente ha preparado él y que ha usado en otros proyectos, como por ejemplo Twin Peaks 20 años antes, le siguen fascinando como si fuera la primera vez que las ve y encuentra la gracia y la belleza en las pequeñas cosas del día a día, como son unas cortinas rojas que a él le fascinan. Los aspectos meditativos y la filosofía budista es algo que se verá mucho más presente en personajes posteriores de David Lynch, como el agente Cooper, que siempre que aparece David Lynch en un capítulo dirigiéndolo, participando en esa creación de la serie cumbre de su filmografía Twin Peaks, el agente Cooper es cuando más muestra su faceta amante de las enseñanzas budistas y de la meditación. Incluso en el último capítulo de la serie, de la segunda temporada, donde se ve. Toda esta parte meditativa sería un proceso que se iniciaría por la época en la que estaba dirigiendo Dune. Y volviendo a la película, como ya anticipamos, Dune fue un fracaso total comercial. Pero eso no iba a evitar que la productora, que contractualmente estaba obligada a producir otras 2 películas para Lynch, se encargara de cumplir eso. Y la idea era un poco hacer una secuela de Dune, pero esto nunca llegó a funcionar porque la película fue un fracaso, como ya hemos dicho. Así que decidieron cumplir con lo que contractualmente le debían a Lynch, pero en este caso solo para poder hacer una película que llevaba un poco en la cabeza de Lynch desde el año 73, Blue Velvet. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Llegamos al año 1986 y se prepara la producción de esta cuarta película de David Lynch, Blue Velvet, una película cuyo guión original del propio Lynch había pasado por varios estudios, ya que llevaba un poco como proyecto desde principios de los años 70, ya que la idea de la película le surgió incluso cuando estaba preparando Eraserhead, porque la idea de Blue Velvet empezó a cristalizarse por esta época partiendo de varios aspectos que surgieron de la mente de David Lynch. Por un lado, la parte más autobiográfica, ya que el personaje principal de Blue Velvet, interpretado por Kyle MacLachlan, era un poquito la propia versión que tenía David Lynch de él mismo en la época en la que estaba saliendo de la adolescencia para empezar a ser un hombre. De hecho, David Lynch decidió vestirle igual que como se vestía él en esa misma época, en los años 50, más o menos. Es un poquito ese reflejo que tenía él al ser el hijo de un científico del Departamento de Agricultura y cómo se iba manejando por el entorno. La segunda idea un poquito era una imagen muy potente con respecto a esa oreja cercenada que se encuentra en el suelo. Y refleja muy bien todo lo siniestro y todo lo oscuro que hay detrás de una vida o de un ambiente totalmente normal y cotidiano y aparentemente perfecto. Y es lo que pasa un poco con Blue Velvet. Aparte de la historia que hay detrás, una historia que se mezcla bajos fondos, relaciones sexuales y sobre todo personajes que están muy fastidiados, realmente lo que pretende ejemplificar Blue Velvet, y lo hace de forma magnífica con su secuencia inicial, es ese mundo oscuro y siniestro que hay siempre escondido detrás de una apariencia de normalidad. Y eso se ve mucho con esa secuencia en la que aparecen los personajes de un barrio, en este caso el padre del protagonista, que le da un pequeño infarto en su piscina perfecta, de su casa perfecta, de su jardín perfecto. Y en el propio jardín, algo que ha cuidado con tanto mimo, habitan unos seres ocultos del resto a nivel microscópico, que son los insectos, que en el fondo, cuanto más acercamos la cámara, vemos que es un mundo siniestro y terrorífico. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say.
De manera que la escena de la oreja cercenada actúa un poco como catalizador de la entrada a ese mundo siniestro y oculto, porque el personaje principal, al encontrársela a poco de empezar la película en el suelo de ese barrio tan idílico estadounidense, lo primero que piensa es cómo acceder a esa zona turbia y a esos bajos fondos que ocultan o que esconden ese primer encuentro con esa oreja cercenada. El personaje de Kyle MacLachlan lo que hace es conocer ese mundo poco a poco, y él tiene como una especie de atracción hacia ese mundo oscuro y siniestro del que no forma parte. Por otro lado, la canción Blue Velvet de Bobby Pinton también influyó mucho, no solo para el título de la película, sino porque es un recurso musical muy recurrente en toda esta cinta. Además, esta película fue la primera vez que trabajaron juntos el compositor de las siguientes películas de Lynch, Angelo Badalamenti, que fue el propietario artístico de esa música de Twin Peaks que tanto nos ha fascinado, y aquí fue la primera vez que coincidieron juntos para trabajar, en la que Angelo Badalamenti empezó a hacer la banda sonora de Blue Velvet. La verdad es que el guión de Blue Velvet había sido rechazado muchas veces por los estudios de Los Ángeles, alegando esa parte sexual de la historia o de personajes tan turbios, considerando que era una película que no iban a entender, sobre todo la audiencia, los motivos que más o menos iban manifestándose también con películas que había hecho ya como Eraserhead, que la audiencia igual no era lo suficientemente o no estaba lo suficientemente preparada para recibir ese tipo de películas. Y Blue Velvet es una de las películas más destacadas de Lynch. Yo diría que, siendo su cuarta película, es la primera de las 4 que había rodado que ya refleja un poco esas situaciones lynchianas y esas obsesiones dentro de la normalidad cotidiana que puede tener David Lynch. Criticada o no, entendida o no, cuando murió David Lynch, la mayoría de las noticias que sacaban incluían una escena de esta película, la que canta Dean Stockwell, esta canción, In Dreams, de Roy Orbison, ante un efusivo, triste, imprevisible y violento Dennis Hopper. El casting de esta película, además, aparte de contar con habituales que ya se iban repitiendo, como Jack Nance, el personaje que interpretó al protagonista en Eraserhead, también tenemos a grandes actores de renombre como Dennis Hopper, que hace un poco de villano de la historia, o Isabella Rossellini, que hace del personaje de Dorothy Valence, que es la que llama la atención del personaje principal para entrar en ese mundo oscuro. Una anécdota interesante es que la secuencia final de la película en la que aparece Isabella Rossellini totalmente desnuda, paseándose como desorientada por el barrio, es una experiencia tan traumática para los personajes y tan bien llevada en el cine, porque David Lynch, cuando era joven, con su hermano, asistieron a algo parecido en sus vidas, y es que se encontraron con una mujer que iba desnuda por la calle y fue algo que les sorprendió tanto y les traumatizó por ver esa figura tan desamparada y tan fuera de contexto, que luego, cuando rodó esta película, Lynch se acordó y lo supo plasmar muy bien en esa escena final, sin haceros muchos spoilers. La película es abiertamente no muy entendida por el público general, porque es verdad que empieza con un misterio, que es el misterio de esa oreja cercenada que se encuentra el personaje principal en la calle, y parece como que el misterio va perdiendo fuerza y no acude a lo que sería una resolución normal de película, porque el planteamiento de la película igual puede ser un planteamiento de película de cine negro y acaba siendo un estilo diferente, lo que han llamado muchos cineastas el neocine negro o el neocine noir. Otra cosa interesante de esta película, la primera película con recursos y libertad creativa total de David Lynch, porque no olvidemos que Dune era una adaptación de una novela y El hombre elefante de un caso histórico con un guión ya preparado. Una película ya en la que Lynch tenía el control creativo fue esta Blue Velvet, principalmente porque había llegado a un acuerdo con Dino De Laurentiis, como ya hemos dicho, para poder rodarla. Pero eso no implicaba que el estudio de Dino De Laurentiis, un gran estudio, no estuviera pendiente y que, al igual que habían hecho con Dune, hicieran un poquito de corte y pega para evitar que el montaje del director fuera el que saliera a las salas. Para curarse en salud, David Lynch decidió rechazar, o por lo menos rebajar muchísimo su sueldo como director,
hasta los mínimos posibles para poder tener total libertad creativa de lo que quisiera crear en esa película. Eso lo que hizo fue abaratar mucho los costes de la producción. Por lo tanto, Blue Velvet fue seguramente la producción más baja de toda la productora de Dino De Laurentiis. Así que aunque hiciera la película que él quisiera y fuera nada comprendida por la crítica o por el público, por lo menos no iba a costar mucho dinero. Lo curioso es que Blue Velvet fue la segunda vez que a David Lynch le nominaron a Mejor Director a los Oscars de ese año. En cuanto al casting de la película, es curioso saber también que los actores que acabaron figurando en ella, ninguno de ellos era la primera opción del director. Hemos hablado además de que esta película puso en descubrimiento a actores como Kyle MacLachlan, que bueno, que ya había trabajado con David Lynch en Dune, pero que iba a ser un poco esta la primera película seria que hiciera antes de hacerse súper famoso como el agente Cooper de Twin Peaks. Y además la primera película en la que iba a figurar Laura Dern con David Lynch, una actriz fetiche también del propio Lynch, que pertenecía a la saga de actores, bueno, en este caso solo por su padre, Bruce Dern, o sea que tenía bastante herencia detrás. Pero ninguno de ellos fueron los primeros elegidos. De hecho, para el papel del personaje principal, antes de contar con Kyle MacLachlan, se le propuso el papel a Val Kilmer, pero Val Kilmer lo rechazó, porque le parecía que era una película muy gráfica y tuvo que rechazarla. También pasó lo mismo con el papel del villano, que acabó siendo Dennis Hopper y además estaba muy motivado por hacerlo. Básicamente consideraba que el personaje era un poco como él, en el buen sentido, pero que podía interpretarlo de sobra, con todos sus problemas, sus traumas y tal. Pero anteriormente a Dennis Hopper se había considerado que pudiera ser, por ejemplo, Michael Ironside, actor conocido por trabajar con Cronenberg en esa época, o también incluso Harry Dean Stanton, que también acabaría siendo uno de los actores fetiche de David Lynch, o Steven Berkoff. Todos ellos rechazaron el rol del personaje villano de esta película porque consideraba que había mucha violencia en el film y que, sobre todo, el personaje era el que más violencia ejercía hacia los otros personajes. Es verdad que la interpretación de Dennis Hopper en esta película es brillante por eso, porque tiene que interpretar un villano ya no solo con sus excentricidades y con su complejidad como antagonista, sino que tiene que ejercer una violencia muy real y muy gráfica hacia, en este caso, Isabella Rossellini, con su personaje, y hacia el propio Kyle MacLachlan. También Isabella Rossellini no era la primera opción de David Lynch, fue antes considerada Helen Mirren, pero acabó entrando en juego en esta película Isabella Rossellini, que al igual que Laura Dern también pertenecía a una familia de artistas dedicados al cine, porque Isabella Rossellini es hija de la actriz de cine Ingrid Bergman, que todo el mundo la recordará por haber participado en Casablanca, y del director de cine italiano Roberto Rossellini, de ahí su nombre Isabella Rossellini. El casting de Blue Velvet, incluyendo también a Laura Dern y a Kyle MacLachlan, estos actores y estas actrices eran relativamente conocidos para cuando se rodó la película Blue Velvet, pero el actor más conocido y el reclamo principal de la película para el público en general era Dennis Hopper. Otra cosa curiosa con el tema de Isabella Rossellini es que al parecer el hecho de que interpretara a una mujer en principio a caballo entre el mundo del espectáculo y la prostitución le granjeó muchas críticas negativas, pero ya no solo por el público que no entendía su trabajo, sino por las propias monjas que le habían dado clase cuando ella era niña en la ciudad de Roma. Y es que Isabella Rossellini tendría una educación religiosa o una educación en un colegio religioso, y al parecer cuando esas monjas vieron la película en la que ella aparecía desnuda, recibiendo mucha violencia sexual, pero también ejerciendo un poco de mujer, no mujer fatal, pero sí una mujer desubicada y totalmente apartada de lo que ellas considerarían que es el camino de Dios, pues esas monjas empezaron a rezar por ella, por Isabella Rossellini. Lo hicieron totalmente público. Y el ejemplo de estas monjas es un ejemplo que se puede extrapolar a la cultura estadounidense en general, que fue bastante puritana con esta película, con Blue Velvet. Quizá no tanto en Europa, y por eso Blue Velvet es considerada una gran película y una de las mejores de su filmografía, aun a pesar de las escenas tan gráficas de violencia sexual que en un momento echaron para atrás a los estudios para poder darle salida a ese guión inicial de David Lynch. La verdad es que Dino De Laurentiis, aun sabiendo que con Dune se había fracasado a nivel comercial, le echó bastante dignidad humana por cumplir su palabra como empresario y decirle a David Lynch: vale, has fallado con una película como Dune, no ha sido culpa tuya, pero la película ha sido un fracaso, pero aún así vamos a mantener nuestro acuerdo contractual
que lo puedes mantener o te puedes arriesgar a ir a juicios, y seguramente ahí David Lynch tendría todas las que perder, porque ¿quién va a pagar unos abogados para luchar en un juicio contra una gran productora de cine? Pero Dino De Laurentiis cumplió y le dio a David Lynch esta película, que no podía ser más complicada de sacar. No hemos hablado mucho del argumento porque, como digo, no quiero destaparos nada, así que os pido que la veáis, sobre todo si la habéis visto hace mucho tiempo, volver a verla, porque a mí me pasó lo mismo. La vi hace bastante tiempo, la revisé hace poco, y la verdad es que la película es una película que merece muchísimo la pena. En un principio tenía una duración de 4 horas y David Lynch tenía que cortarla para que fueran solamente 2, que era lo que estaba obligado por contrato. Y eso hizo que además aprovechara para meter la tijera con escenas que la propia Asociación de Películas Americanas le estaba demandando que hiciera cortes por esa violencia gráfica sexual hacia las mujeres. En una de las escenas más perturbadoras, que es cuando aparece Dennis Hopper y empieza un poco a bofetear al personaje de Isabella Rossellini, esa escena en principio estaba tal cual rodada, pero fue cortada, y en vez de aparecer lo que era la violencia explícita, lo que apareció fue la mirada del personaje de Jeffrey en el armario con un gesto de disgusto. Eso para Lynch fue un corte, pero al mismo tiempo fue una forma de crear una escena mucho más perturbadora de lo que era, en vez de mostrando, sugiriendo lo que estaba sucediendo. Una de las cosas más originales que ya empezaba a hacer David Lynch con esta película, y que se repetiría incluso en la serie Twin Peaks o en demás películas posteriores, es la gran paciencia que tiene David Lynch para mostrarnos escenas aparentemente sin sentido y totalmente rutinarias. Y aquí hay un ejemplo muy bueno en esta peli, que es cuando el personaje de Jeffrey sube las escaleras para conocer ese edificio en el que vive Dorothy Valence. Se toma su tiempo para contar toda la historia de cómo el personaje sube las escaleras, porque eso luego va a ser importante en la película cada vez que un personaje sube por esas escaleras de incendios o baja, porque es como que se adentra en un portal dimensional que va a diferenciar totalmente el mundo luminoso cotidiano que conoce el personaje al mundo turbio y oscuro que está dentro de ese apartamento. Y todo eso parece sencillo, parece que no tiene nada que ver con la historia, pero no, sí que tiene que ver a nivel simbólico. Y David Lynch hace mucho eso, de contarte cosas como muy cotidianas o muy absurdas, que igual se toma su tiempo, sin música ni banda sonora, simplemente con los personajes, para que tú como espectador lo que percibas es de que ahí hay algo raro. Y ese raro, porque no entiendes muy bien qué es, pero que está dentro de la cotidianidad normal de los personajes, te está generando un nerviosismo mental y una incomodidad, diciendo aquí tiene que pasar algo o tiene que haber algo que no está funcionando. Otro ejemplo muy claro es en Mulholland Drive, cuando los personajes que aparecen en los estudios, los productores que ponen la pasta, se toman un café y uno de ellos, mientras está tomando el café, tiene a todos los demás personajes viendo si le va a gustar el café que se toma o no. Y eso genera una escena de terror tan puro, simplemente con el acto cotidiano de una persona tomándose un café, que es de las cosas que yo creo que más definen y que mejor hace el cine de David Lynch. La película, como os decía, fue nominada a los Oscars a Mejor Director. Fue la segunda nominación de David Lynch después de la que tuvo con El Hombre Elefante. Y también fue nominado, en este caso, al Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto, Dennis Hopper. Realmente los premios son lo de menos, pero sí que, por ejemplo, Isabella Rossellini ganó el premio Independent Spirit como Mejor Actuación en el año 1987, justo cuando este humilde locutor daba sus primeros pasos en el mundo. La película, en el fondo, a pesar de toda la crítica inicial, porque estamos hablando de una película muy polémica, quizá posiblemente la más polémica de entrada de toda la filmografía de David Lynch, porque nos situamos en un director todavía no centrado en las obsesiones fílmicas y en los temas en los que iba a estar a partir de entonces, simplemente dando sus primeros pasos, y que podía despistar porque venía de rodar una película de ciencia ficción, otra que había hecho más de época histórica y una primera película menos conocida pero que estaba dentro del terror. Entonces Blue Velvet despistó muchísimo cuando al final lo que estaba creando aquí era el primer ejemplo claro del prototipo de filmografía de David Lynch. El caso es que retrospectivamente los críticos en general la valoran muchísimo, incluso los que en su día pudieron ponerla un poquito más fina por la violencia sexual o por las cosas que aparecían de forma un poco más explícitas, consideran que era una película que en su momento de generar un shock en la audiencia, pero que pasado un tiempo ha ganado y que incluso ha podido envejecer de una forma diferente
y ya es una película más aceptable, en cuanto a que no genera ese shock que en su día generó en el año 86. Os animo a que la veáis, muy fuerte. ¿Y qué pasó a la vuelta de este año 87? ¿Tenía todavía opciones David Lynch de rodar una tercera película para Dino De Laurentiis, ya como venía aclarado en su contrato? ¿O quizá la cosa se iba a quedar como estaba? Al parecer, a Dino De Laurentiis le gustó bastante la película, y de hecho le dio muchísimo apoyo, sobre todo en los primeros pases de la misma. Pero la audiencia, a nivel más mainstream, no la llegó tampoco a valorar como podría haber sido por parte del productor. Como fue un film controvertido, ya os digo, sobre todo la peor parte se la llevó Isabella Rossellini, con esas monjas rezando por su alma, y muchos críticos diciendo que no tendría que someterse a ese tipo de interpretaciones tan degradantes, y que además la propia Rossellini tuvo un poco que dar la cara y decir que cuando hizo esa película era adulta, tenía 31, 32, y que eligió, ella sabiendo lo que estaba leyendo en el personaje, eligió interpretarlo, y que dejaron un poco a ella decidir lo que quería hacer con su vida y si quería interpretar a ese tipo de personaje o no. La verdad es que hubo mucho paternalismo en ese caso en cuanto al personaje de Isabella Rossellini, porque no hubo críticos que dijeran a Dennis Hopper: oye, Dennis Hopper, ¿por qué estás interpretando a un maltratador violento? Nadie dijo eso. Bueno, el caso es que después de todo el momento Blue Velvet, tuvo que haber recapitulación en la productora de Dino De Laurentiis. La película había tenido muy buenas críticas, había tenido nominaciones a los Oscars y premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, pero quizá las cosas no eran como ellos esperaban en ningún caso, o que a lo mejor no querían seguir promocionando a Lynch por los motivos que fueran. Pero afortunadamente a David Lynch no le importó, porque por esta época, antes de los años 90, conoció al productor de televisión Mark Frost y decidió meterse con él a trabajar en conjunto en una obra que en un principio iba a ser una película biopic de Marilyn Monroe, basado en el libro de Anthony Summers sobre la diosa, en las vidas secretas de Marilyn Monroe, pero esto nunca llegó a tomar, digamos, forma. Mientras tanto, ellos hablaban, tomándose cafés, haciéndose un poco más amigos, David Lynch y Mark Frost, y empezaron a tener una idea sobre un cadáver que aparecía en un lago y que eso a lo mejor podía dar pie a otro proyecto. En un principio se iba a llamar Northwest Passage, pero al final decidieron cambiarle el nombre y ponerle el nombre de la localidad donde se iba a encontrar ese cadáver. Y este proyecto se llamó Twin Peaks. Es la primera vez que tenemos a un David Lynch metido ya no tanto en hacer películas, sino en este caso hacer una serie de televisión. Y eso es algo que más adelante iba a intentar replicar cuando intentó hacer el proyecto de Mulholland Drive como serie de televisión, pero le fue rechazado. Quizá porque todo lo que había hecho con Twin Peaks, que a mi juicio cambió el concepto de serie de televisión en los 90, aún así no le había dado la suficiente reputación como para mantener un proyecto de un calibre tan alargado en el tiempo como es una serie de televisión. El caso es que Twin Peaks, que es una serie increíble, pero también increíble por aspectos más negativos, tuvo 2 temporadas, se empezó a emitir en el año 1990, y la trama, como más o menos todos y todas nos suena de siempre, porque sí que es un producto de Lynch que ha trascendido más que otros, la historia de quién mató a Laura Palmer, es algo que al final, sobre todo debido a la promoción tan brutal que tuvo durante los años 90, de intentar meter hasta en la sopa lo de quién había matado a Laura Palmer, porque era como el mayor misterio que podía echarse la gente de a pie encima y no vivir hasta, o no recuperar sus vidas hasta que no resolvieran ese asunto. También es verdad que era algo lógico que hacían las productoras para mantener esa audiencia pegada a la televisión. Por ejemplo, en España hubo muchísimos momentos de la cadena Telecinco, que es la que emitía Twin Peaks, de durante el día, durante la semana, anticipar y preparar a la audiencia para ver cuáles eran esas porras para averiguar quién era el que había matado a Laura Palmer. Y este era un poco el principal reclamo de Twin Peaks, un misterio sobre un asesinato de una joven en principio impecable, en principio querida por todos en una localidad, perfecta, con una vida aparentemente normal, pero tirando a la perfección total en los estudios, en las relaciones con su familia,
pero que escondía al mismo tiempo un mundo oculto, igual que habíamos hablado en Blue Velvet, por detrás de relaciones viciadas, tóxicas y de cosas oscuras. Y en Twin Peaks este es un poco el principio, el punto de partida, pero lo que nos va a llevar es a toda una oda en torno al concepto del bien y del mal, que va a ser lo más fascinante de esta serie. La idea inicial era tanto de Lynch como de Mark Frost, y quizá ha trascendido más la figura de Lynch como creador de Twin Peaks, pero es igual o incluso un poquito más de importante la participación en, sobre todo, el lore de lo que es el pueblo, de lo que son los personajes y sus relaciones entre ellos, de este productor Mark Frost. Porque incluso ha llegado a editar un libro, que es Los diarios secretos, me parece, de Twin Peaks, o La vida secreta de Twin Peaks, que habla o que hace un análisis de todas las situaciones que surgieron entre los vecinos, antes incluso de los eventos de la muerte de Laura Palmer, y después, como creando un poco una estructura vecinal en la que todos los personajes tienen un pasado que a veces está relacionado entre ellos, y un trabajo bastante pulcro y muy detallado de todo ese mundo, que al final es un poco idea del propio Mark Frost, el cual había trabajado durante bastantes años como escritor para la serie de televisión estadounidense Hill Street Blues, una serie de tipo más policíaca, y quizá de ahí venía un poquito el estilo de misterio que quería trabajar un poco con David Lynch. Al parecer, el primer proyecto que tuvieron juntos, de ese biopic de Marilyn Monroe, en el que iban a trabajar juntos, fueron fichados para ello por la Warner Bros. Para poder hacer esa película, que al parecer se iba a llamar El descenso de Venus, o Venus Descending, y como decía, estaba basada en un libro. Y aunque el proyecto al final fue tirado por la propia productora, por la Warner Bros., Lynch y Frost, que ya eran buenos amigos, empezaron un poco a trabajar juntos en una idea nueva. Y antes de Twin Peaks, que esto no lo hemos contado, empezaron un poco a trabajar como escritores y directores de One Saliva Bubble, una película con Steve Martin, pero que no llegó a funcionar, porque nunca llegó a ser lanzada. Twin Peaks era el tercer proyecto en el que se iban a incorporar. Un poco la idea inicial, al igual que en Blue Velvet, era esa oreja cercenada que aparecía encontrada en un entorno urbano totalmente pacífico. Aquí era un poco lo mismo, pero con un cadáver envuelto en plástico en un lago, y que dentro estaba Laura Palmer, la chica perfecta o la chica más popular de toda la localidad y aparentemente más perfecta. Una cosa que no os he comentado, que ahora en Twin Peaks vamos a hablar, el tema de las cortinas, esas cortinas rojas que luego van a representar la logia negra en Twin Peaks, ya aparecían con mucha carga importante en Blue Velvet, sobre todo en las escenas en las que interpretaba la canción Blue Velvet, pero también cuando los personajes intentaban un poco refugiarse tras esas cortinas para no estar en el mundo o para estar totalmente invisibilizados de lo que pasaba. Y aquí una de las obsesiones estéticas de Lynch iba a surgir de forma más constante para ser una marca total del estilo en Twin Peaks. Bueno, y la idea para realizar la serie, esa inspiración que surgió de Mark Frost y David Lynch, no solo tiene que ver con esa imagen que se les ocurrió del cuerpo de Laura Palmer envuelto en plástico en el lago, sino que al parecer también fue inspirada por un caso sin resolver del año 1908, que fue el asesinato de Hazel Irene, que fue en Sand Lake, Nueva York. Al parecer la idea un poco de todo esto era mezclar la investigación policial, o sea, una serie de tipo policíaco con una soap opera, crear un poquito más de estilo culebrón. Y esto se nota bastante en los primeros episodios, las relaciones que hay entre Donna y entre James y entre los personajes un poco adolescentes que se enamoran, es un poquito en estilo culebrón y se va a ampliar durante estas dos primeras temporadas muchísimo. Nada que ver con la tercera temporada, que no tendría nada de soap opera, al menos desde mi punto de vista. La cadena ABC le gustó la idea de mezclar un poco lo policíaco con el culebrón y le propusieron a Lynch que escribiera, junto con Frost, un primer capítulo o un episodio piloto. Estuvieron hablando sobre el proyecto durante 3 meses, pero escribieron el primer episodio piloto en apenas 10 días. La pregunta era si David Lynch y Mark Frost tenían claro desde el primer episodio quién era el asesino de Laura Palmer, y yo sinceramente creo que no lo tenían claro y que esto fue un poco, incluso puede que fuera precipitado, porque tuvieron en un momento dado, por presiones de la compañía que les financiaba, de
aclarar quién era el asesino de Laura Palmer mucho antes del tiempo que querían ellos desarrollar en la serie. Y esto fue sobre todo a principios de la segunda temporada, cuando ya la audiencia estaba tan enérgica, tan enervada con el tema de quién había matado a Laura Palmer, que para mantener los niveles de audiencia y no volcarlos, les exigieron a Mark Frost y a David Lynch que desvelaran en el episodio 7 de la segunda temporada quién era el asesino de Laura Palmer. Y bueno, fue hecho de una forma bastante buena, pero cabe pensar si realmente ellos tenían pensado quién era realmente el asesino de Laura Palmer, que no diremos aquí para no hacer spoilers. Este primer episodio piloto, que fue rodado más o menos en marzo del año 89, por eso toda la historia de Twin Peaks, aunque se mantiene hasta el año 90-91, en los personajes cuenta que sucedió todo en el año 89. Este episodio piloto costó $4 millones para ser rodado y duraba hora y media. Era un episodio larguísimo para una serie de televisión acostumbradas a durar, pues como duraba una sitcom de entonces, 20 minutos, pues el primer episodio duraba una hora y media. Y de hecho pasaba un tiempo hasta que aparecía el personaje principal, que era el agente Cooper, en esa famosa escena llegando a Twin Peaks hablando con la grabadora y con su secretaria, Diane. Porque sí, ¿a quién habla el agente Cooper todo el tiempo con esa grabadora? Lo que está haciendo realmente es como lo que haríamos ahora mandando un audio de WhatsApp a nuestra persona de confianza. Él hace lo mismo dejando esas cintas que graba por correo, mandándoselas a la secretaria para que tome notas desde la oficina. Y esa secretaria, Diane, entonces no lo podíamos saber, pero en la tercera temporada ya aparece, y aparece interpretada por Laura Dern. Ese primer episodio piloto gustó, pero al parecer la ABC sí que creían que era necesario que hubiera más diversidad de personajes y que no todo estuviera centrado en la propia Laura Palmer, sino que hubiera otras subtramas que pudieran darle chicha. Sobre todo por el sentido de darle un poco más de estilo soap opera. Y eso se nota mucho cuando al final las tramas o las subtramas van conquistando un poco el espacio en la serie, sobre todo en la segunda temporada, y ya el tema de Laura Palmer queda totalmente delegado a un segundo plano. Aunque está localizado Twin Peaks como ciudad ficticia en el norte de Estados Unidos, en frontera con Canadá, seguramente en el estado de Seattle, sí que fue rodado en diferentes sitios, y no seguramente donde está localizado a nivel geográfico. Cada episodio se tomaba por lo menos una semana para ser rodado, una vez que empezaron a hacer el segundo episodio. Y de hecho, el problema de Twin Peaks, aparte de que la narración fue cayendo a partir de la segunda temporada, tiene que ver con que aunque Mark Frost y David Lynch eran los padres de la serie, ambos dos empezaron a desligarse de la misma, sobre todo en la segunda temporada, una vez que se resolvió el misterio de quién mató a Laura Palmer. Aunque también es verdad que David Lynch, aparte de unos pocos episodios, no llegó a dirigir casi nada, sino que tiró de directores invitados. Hay contadísimos episodios de David Lynch, que son el piloto y algunos más sueltos en la primera temporada, y en la segunda temporada todavía menos episodios. Sí que es verdad que el último episodio de la segunda temporada, del que luego hablaremos, sí que fue la forma de cerrar la serie, que fue dirigido por David Lynch, pero David Lynch en estas dos primeras temporadas no tiene una presencia tan total como la tendría en la tercera temporada, que son 17 episodios, todos dirigidos por David Lynch. Y el hecho de que David Lynch dejara un poco la serie también tiene que ver con que en un momento dado se empezó a enmarcar en otro proyecto sin haber terminado Twin Peaks o dejándolo en otras manos, que fue Wild at Heart, o como se tradujo en España, Corazón Salvaje, la película que le iba a dar su primer premio importante, la Palma de Oro en Cannes, y que protagonizaban Nicolas Cage y Laura Dern, de la que luego hablaremos. En cuanto al casting de Twin Peaks, al parecer en un principio Lynch quería contar con todos los actores y actrices con los que había contado anteriormente, especialmente en Blue Velvet, o sea, quería contar de nuevo con Isabella Rossellini, con Jack Nance, que sí que contó con él, con Kyle MacLachlan y con gente de su círculo cercano. El caso es que tuvo que hacer algunos cambios en lo que era la idea original, sobre todo para incluir más diversidad en la serie, como es el caso del personaje de Josie Packard, para poder incluir en la serie a un personaje asiático estadounidense. Y ese personaje era el que a todas luces parecía indicado para Isabella Rossellini. También incluyó actores que tomaron mucha importancia en los años 50 o 60 y que tuvieron personajes muy importantes en Twin Peaks, como es el caso de Richard Beymer, que fue un actor muy conocido en esa época y que aquí interpretaba a Ben Hur, uno de los mejores personajes de la serie, que era el padre de Audrey Horne, un poquito el que plantean desde el principio de la serie como el villano
pero que luego descubrimos que no tanto. O Piper Laurie, que Piper Laurie era la que hacía de la mujer de Jack Nance y que también tuvo mucha importancia en los años 50. Y también tenemos, por ejemplo, a Russ Tamblyn, que fue el que hizo el papel del Dr. Jacobi, ese que lleva las gafas de varios colores, o también a Peggy Lipton, que aquí en la serie de Twin Peaks hacía del personaje de Norma. Todos estos actores y actrices fueron muy conocidos en los 50-60 y Lynch, que está un poco, no obsesionado, pero que le gusta mucho recrear esos momentos estadounidenses de los años 50, porque le parece un poco que es la cultura americana a tope, y en el sentido americano me refiero a Estados Unidos, y porque a él le gustaba cuando era chaval verles y le llamaba la atención y los quiso recuperar para su serie. A la hora de elegir la actriz que iba a interpretar a Laura Palmer, sí que hubo un poquito que ajustarse un poco el presupuesto porque no les daba para todo y como también solo iba a aparecer envuelta en plástico en el episodio piloto, o sea, iba a interpretar a una chica muerta y ya está, ni siquiera tenía que tener una línea de guión, se contó con una chica más local de Seattle, que fue Sheryl Lee. Una sorpresa para todos porque Lynch llegó a decir que nadie se esperaba que esa chica, Sheryl Lee, pudiera actuar por su papel, iba a ser principalmente estar de forma estática haciendo que está muerta. Pero se dio cuenta de que Lee tenía algo especial, rodó otra escena con ella, que fue el famoso vídeo que sale en Twin Peaks de Laura Palmer y Donna bailando juntas, que tiene mucha importancia en la trama de la investigación, y ahí fue cuando Lynch se dio cuenta de que Sheryl Lee era una actriz formidable y que tenía que darle más papeles en la serie, aunque su personaje estuviera muerto. Como tampoco querían hacer un flashback, porque igual quedaría un poco no ajustado a lo que ellos buscaban, le dieron el papel de la prima de Laura Palmer, que era básicamente igual a ella, por no decir una prima, pero podía ser una hermana gemela. Y así Sheryl Lee pudo darle un poquito más de cancha con ese papel de Maddie Ferguson a lo que es su carrera cinematográfica que empezó a despegar aquí. Y es que Lynch, durante el rodaje de esta serie, tuvo muchísimos momentos de fluidez en la que empezó a coger cosas. Tiene que ver mucho con esa filosofía, digamos, oriental o budista que tiene de aprovechar las ideas, dejarse fluir, todo eso que ha trabajado muchísimo con la meditación, e ir cambiando, fluyendo con las cosas que surgen. Y esto pasaría también con el villano por antonomasia de esta serie, que estamos hablando de Killer Bob o de Bob. Y es que Killer Bob, una persona etérea en un principio que no tenía representación con personaje, surgió porque uno de los trabajadores de rodaje de David Lynch, concretamente el encargado de iluminación, tenía una cara tan siniestra y en un momento dado del rodaje Lynch se fijó que el plano que se estaba preparando para rodar, en ese plano apareció ese trabajador de iluminación que también era actor, pero que principalmente se ganaba la vida como iluminador, y a Lynch le pareció tan aterrador su rostro que le decidió dar un papel, en este caso de Killer Bob, y convertirle en el villano de la serie. Y estamos hablando de Frank Silva, que así se llamaba, porque murió poquito después de acabar la segunda temporada, en el año 95, murió por complicaciones con el SIDA, bastante triste, y por eso no pudo aparecer en la tercera temporada, pero el personaje que interpreta a Killer Bob es un poco lo más característico, lo más reconocible del mal en esta serie. Y el mal en cuanto a villanía, en cuanto a maldad, en cuanto a todo el miedo y todo lo que hay oculto detrás de este mundo de Twin Peaks. Y fíjate que yo creo que en este caso Frank Silva apareció por error dentro del plano que estaba preparando Lynch, y que la primera vez que vemos al personaje de Killer Bob en Twin Peaks, que lo vemos como una especie de visión que tiene la madre de Laura Palmer, que le ve como agazapado a los pies de la cama de su hija muerta, quizás ese plano fuera ese fallo que rodó Lynch que luego incorporó a la serie. Y lo digo porque después de ese primer encuentro, el personaje de Killer Bob, interpretado por Frank Silva, se vuelve más agresivo, más entero, con mucha más presencia, y este primer plano, este primer encuentro que vemos, le vemos mucho más cohibido. Como si Frank Silva aún no supiera qué se va a hacer con ese material que están grabando. Lo que está claro es que la famosa escena en la que Maddie Ferguson ve aparecer en plano fijo hacia sí misma el personaje de Killer Bob es totalmente de las cosas más terroríficas que os podéis echar ahora mismo a los ojos. De hecho, una de las cosas muy chulas de Twin Peaks es que a medida que vas viendo la serie, las escenas del mobiliario, todo lo que está pensado para la serie, las casas,
tanto de Laura Palmer y su familia como las de Donna Haraway, son cosas tan fijas que ves en momentos clave de la serie, que luego ves esos mismos muebles, o ese mismo sofá, o esa misma silla, o ese mismo sala de estar, sin esa secuencia que has visto y te da miedo porque sabes que haya pasado cosas realmente chungas. Y está muy trabajado el tema de la dirección artística, cómo coloca las cosas. En la tercera temporada, por ejemplo, vamos a ver lo mismo, vamos a ver la casa de Laura Palmer, pero con 25 años de diferencia. Vamos a ver cómo han cambiado todo, pero cómo siguen siendo los mismos muebles, el mismo ventilador en el techo que gira, esa escalera y todo como anticipando que hayan pasado cosas turbias. Y es que el ventilador, y eso lo veremos también en la película que hicieron de Twin Peaks para explicar cómo murió realmente Laura Palmer, tiene como una importancia total. Es decir, los muebles, la casa física, los objetos, le dan un matiz totalmente siniestro añadido a lo que se está haciendo con los personajes de la serie. Y eso es una cosa muy currada que creo que merece la pena destacar, cómo David Lynch y su director de arte cuidan cada detalle para que las escenas estén localizadas de una forma imbatibles en el tiempo y generen el mismo desasosiego y miedo que pueden generar los personajes, solo con elementos de la escena, elementos del decorado. En la segunda temporada además tenemos el personaje transgénero de David Duchovny, que luego sería famoso por trabajar en Expediente X, como intentando un poco anticiparse a cosas que estaban un poco surgiendo ya en la sociedad norteamericana, pero quizá no dándolo todo lo que lo podían dar. También aparece el propio David Lynch interpretando al jefe del FBI, Gordon Cole, que tiene un pequeño problema de audición y entonces siempre va con una especie de aparato para poder escuchar mejor. La serie también tiene un montón de personajes que digamos que exploran la diversidad de Estados Unidos, como por ejemplo el personaje del ayudante Hawk, que es un hijo de nativos o nativo indio americano, o también podemos hablar un poco de los personajes de la logia negra, no solo el personaje manco, sino también el personaje que tiene acondroplasia, porque aunque aquí pueden representar un poco lo excéntrico, lo siniestro, no dejan de ser un momento en el que se dio un poco de salida a personajes que podían tener esas condiciones. Aunque también hay voces muy críticas de que al final estos personajes estaban como muy estereotipados y no tenían una profundidad importante. Y eso se ve mucho en la segunda temporada, cuando uno de los personajes se disfraza de japonés, y también con el propio ayudante Hawk, que muchas veces viene a representar un poco ese indio o ese nativo americano que intenta un poco exculpar a los colonos de haber masacrado a su pueblo. Una de las cosas que también más ha calado en el imaginario colectivo es la música de Twin Peaks. Y aquí tenemos de nuevo la colaboración que hizo con Angelo Badalamenti. Y quizá la música es lo que igual a día de hoy peor ha envejecido, y no porque sea mala música ni mala banda sonora, sino porque es escasa. Y es que aparte del tema principal de Twin Peaks, con ese potente bajo, que es de lo más remarcable, la canción que suena de forma constante en toda la primera temporada, al menos sin parar, es el famoso tema de Laura Palmer, escrito por Angelo Badalamenti, aunque al parecer David Lynch tenía mucho que ver en la composición de los temas de sus películas, y en esta serie también, porque se sentó con Angelo Badalamenti y le dio un poco totalmente la idea de lo que quería que representara ese tema tan siniestro en un principio, con esa música tan etérea, como creando una especie de bruma o de niebla, que esa fue un poco la idea que le transmitió Lynch a Badalamenti, diciendo: quiero que con tu música intentes emular una situación de neblina en la que no está todo muy claro, el bosque, la oscuridad, lo siniestro, y luego esa música se va haciendo más dulce con un piano muchísimo más tranquilo, más clásico, para dar pie a una música de una intensidad. Yo sinceramente, la última revisión que hice de Twin Peaks, me acordé bastante de series o culebrones literales, como por ejemplo Pasión de Gavilanes, en la que siempre usaban la misma música para los momentos de tensión. Pues en Twin Peaks lo mismo, intentando ser esa mezcla entre serie policíaca y culebrón. Lo que tenemos aquí son muchos momentos en los que abusan de esta música, del Laura Palmer's Theme, para crear un poco ese efecto en los personajes de mucha carga de intensidad actoral, y con la música pues como que todo gana mucha más profundidad. Yo creo que al final lo que hace es sobreactuar o sobredimensionar las escenas, porque es verdad que todos los actores y todas las actrices en esta serie consiguen expresar muy bien lo que es el llanto, lo que es el sufrimiento, la desesperación, simplemente con una mirada, con un grito. Sobre todo la madre de Laura Palmer, la actriz que hace de la madre de Laura Palmer es brutal,
con muchas escenas en las que su mirada perdida o sus gritos o sus gestos te dan verdadero miedo porque piensas que ella está aterrorizada, y si ella está aterrorizada a esos niveles, deberías también estarlo tú como espectador. Hay un vídeo muy chulo en internet que os recomiendo que veáis, en las que Angelo Badalamenti, que también falleció hace poco, que por cierto, Angelo Badalamenti era el actor que hacía en Mulholland Drive de esa persona tan turbia que se tomaba el café y que luego lo tiraba y que todos a su alrededor estaban súper acojonados. Cuando lleguemos a Mulholland Drive os lo recordaré. Pues Angelo Badalamenti, en ese vídeo que podéis encontrar en YouTube, cuenta cómo fue el proceso de creación de la música, sobre todo el Laura Palmer's Theme, y cómo el propio Lynch se sentó con él al piano y le empezó a dar un poquito las ideas principales, lo que os he comentado. Pero no solo Badalamenti participa en esta banda sonora, sino también músicos de la escena noventera más en torno a la New Wave o la New Wave Pop o el Synth Pop, como es el caso de Jules Cruise, que sacó un disco en el año 89 llamado Floating Into the Night, que muchas de sus canciones serían usadas para la banda sonora. De hecho, hay una canción o una versión cantada de la famosa intro de Twin Peaks, pero es que además Julie Cruise aparece en la serie, en el bar, actuando frente a todos los personajes de Twin Peaks. Este bar, que luego en la tercera temporada tendrá mucha importancia porque casi todos los finales de los episodios acabaría con una interpretación en directo en ese local, de incluso gente como Nine Inch Nails y Trent Reznor. Canciones como Falling o Rocking Back Inside My Heart o The Nightingale, todas canciones de Jules Cruise que aparecieron en la serie en momentos clave, sobre todo para reflejar momentos de mucha carga romántica o de mucha tristeza. Por ejemplo, la famosa escena entre James y Donna cuando se empiezan a enamorar, pues ahí aparecen canciones de Julie Cruise. Y esta cantante volvería a aparecer en la tercera temporada, pero lamentablemente falleció. Y es que es una pena porque tú vas viendo un poco los personajes de Twin Peaks y cómo poco a poco, después de más de 30 años desde que se estrenó la serie, muchos de sus actores y de sus actrices han ido falleciendo. Y por ejemplo, la famosa mujer del leño, que tiene mucha importancia en la trama, una de sus últimas apariciones fue en la tercera temporada, ya totalmente en una fase terminal de cáncer muy afectada. Lo que os comentaba de la localización en cuanto a dónde estaba rodada la serie es curioso porque si os fijáis siempre hay un mismo plano de camiones entrando en un pueblo transportando madera siempre que quieren representar las escenas en la cafetería, como dejando claro que esa cafetería está en esa localidad, pero lo más curioso es que la cafetería de Twin Peaks es totalmente un rodaje interior de estudio. Las escenas un poco más exteriores sí que fueron rodadas en la frontera canadiense, y hay algunos lugares importantes, como la cascada que aparece en el Gran Hotel del Norte, que sí que tienen su importancia en la trama y que sí que son sitios reales, y que fue una recomendación de un amigo de Mark Frost el encontrar esa localización para rodar. Pero la cascada, lo que sostiene esa cascada arriba del todo, no tiene por qué ser el Gran Hotel del Norte. El Gran Hotel del Norte sigue siendo un estudio interior. Y es que la mayoría de los interiores fueron rodados en la zona de Los Ángeles, concretamente en San Fernando Valley. No quiero contaros muchos más aspectos de la trama porque me gustaría que la vierais si no la habéis visto, pero sí que decir que el punto principal donde todo empieza a cambiar es el sueño que tiene el agente Cooper, que aparece en ese lugar de cortinas rojas en la que la gente habla al revés y que hay una persona enana y hay una persona con un solo brazo, y es la logia negra. Todo eso que al parecer surgió como una idea que tuvo David Lynch un día que hacía muchísimo calor y tocó su coche y estaba tan caliente que le hizo pensar en ese lugar. Esto despertó muchísimo el interés del público, una cosa como inexplicable del todo, esos sueños de la agente Cooper, y a caballo entre el surrealismo y lo real, eso fue lo que mantuvo a la gente, digamos, expectante por averiguar el misterio. Cuando se averiguó el misterio, cuando ya en la segunda temporada se desveló quién había sido el que mató a Laura Palmer, la serie cayó en picado totalmente. Tuvieron que incorporar nuevas tramas para poder hacer un poco reflote de la serie. Yo creo que la idea era un poco intentar que la serie tirara como si fuera una especie de pre-Expediente X, con tramas un poco entre el cine negro y entre el cine paranormal, sin tener que recurrir a lo de Laura Palmer. Y para ello David Lynch y Mark Frost quizá cometieron el error de dejar la serie en manos de otras personas que hicieron lo que pudieron y que sacaron adelante un trabajo digno, pero que ahí se perdió o se desvirtuó totalmente la esencia de lo que había sido hasta ese momento Twin Peaks. La cadena les dio un ultimátum
porque las audiencias habían bajado de forma estrepitosa y no es de extrañar, porque hay una serie de episodios, concretamente 11 episodios, en que la serie va por caminos que no tienen muchísimo sentido. Y entonces Mark Frost y David Lynch decidieron volver a la serie para encargarse un poco de retomar las cosas. Incluyeron a un villano nuevo, una trama un poquito también trabajando el tema de la logia negra y dándole un poco de interés a lo que habían hablado de todo ese lore del bien y del mal, esa lucha entre ambos bandos. Pero no fue suficiente y la cadena, que ya en su día les había obligado a revelar antes de tiempo quién había sido el asesino de Laura Palmer, les cerró el chiringuito. Les cerró y eso hizo que David Lynch hiciera un último episodio muy digno, pero con un final tan horroroso. Me refiero a que genera un punto que no cierra del todo. La historia se queda como en un momento totalmente hacia abajo, en la que el agente Cooper dices, esto no puede acabar así. No quiero hacer spoilers, pero el final de la segunda temporada te quedas como pensando, Twin Peaks no se merece un final así, porque no es malo, pero es un final como que te dejan las cosas a medias, como que no hay justicia poética y gana el mal, porque no triunfa el bien y te quedas como raro. Pero también es verdad que cuando David Lynch creó la famosa secuencia del sueño del agente Cooper en la logia negra, ya estaba anticipando cosas, ya mostraba al agente Cooper con 25 años más mayor, y la propia Laura Palmer le llegó a decir en ese último episodio de la segunda temporada que se volverían a ver 25 años después. Y eso fue verdad, porque como prometió David Lynch, 25 años después se rodó la tercera temporada, que cerró totalmente, más o menos, la historia de Twin Peaks. Cabría preguntarse entonces si David Lynch y Mark Frost sabían o tenían pensado dejar la serie de esa forma en ese último episodio de la segunda temporada para retomarlo 25 años exactos después. Quizá no lo tenían pensado cuando empezaron el episodio piloto, pero sin duda ese final tan tétrico solo podía responder a que Lynch se guardaba el as en la manga de poder retomar la serie exactamente los 25 años que dijo después, como así hizo. Antes de terminar, sí que hay que comentar que como la cosa no estaba del todo clara, David Lynch rodó una película que se llamó Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo para intentar explicar los últimos momentos de Laura Palmer. Y esta película, que la vamos a adelantar porque fue rodada en el año 92, pero fue inmediatamente posterior a su proyecto Wild at Heart, o Corazón Salvaje, del que vamos a hablar después, la adelantamos cronológicamente porque así cerramos el capítulo de Twin Peaks años 90. Y es que Twin Peaks Fire Walk With Me, del año 92, estuvo dirigida por David Lynch, pero coescrita con él y Robert Engels, uno de los autores de varios capítulos de la serie, y sirvió como precuela de la primera temporada. De hecho, si quisiéramos ver las cosas de forma cronológica, primero nos veríamos Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo, la película, y luego la serie. El problema es que tendríamos ya desde el principio todo el misterio desvelado, sabiendo quién mató a Laura Palmer desde el principio. Porque en esta película, de una duración de casi 2 horas, se muestra perfectamente o se intentan atar todos los cabos que se habían quedado. Es verdad que en esta película hubo cambios de casting, sobre todo el personaje de Donna Haraway, que en la serie lo interpretaba Lara Flynn Boyle, pero aquí fue recasteada con Moira Kelly porque seguramente Lara Flynn Boyle no quería aparecer en esta película. Y Lara Flynn Boyle, que había sido pareja de Kyle MacLachlan, que trabajaba como el agente Cooper, fue la que también introdujo algunos cambios en el guión de la propia serie de Twin Peaks, porque estaba un poco celosa de la relación que estaban teniendo el personaje de Kyle MacLachlan, que entonces era su pareja, con Audrey Horne, interpretada por Sheryl Lee Fenn. Y es que ella no quería que compartieran tanto tiempo en escena porque tenía bastantes celos de Sheryl Lee Fenn. Así que tuvo que ser cambiado la historia, porque la historia al final iba orientada a que el agente Cooper acabara enamorado o acabara junto a el personaje de Audrey Horne. Pero por peticiones de Lara Flynn Boyle, una actriz cuyo personaje no tenía ya mucha importancia en la serie, se cambió. Pues Lara Flynn Boyle no volvió a aparecer en la película haciendo de Donna Hayward, fue recasteada. Y esta película, que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, es una película que marca totalmente una línea discontinua o un cambio total de estilo con la serie. Porque aquí deja de lado el tema de la soap opera y aunque presenta a casi todos los personajes, intenta un poco atar cabos con todas las subtramas,
como si fuera una continuación, en este caso precuela de la propia serie, el tono de la película es totalmente más lynchiano, más parecido a lo que luego haría con Carretera Perdida, creando un poco ese ambiente opresivo en la propia localidad de Twin Peaks para contar los días previos de Laura Palmer. Aunque la película está narrada en 2 tiempos, un primer tiempo y luego un año después para contar esos últimos 7 días de Laura Palmer. No os desvelo nada porque es fundamental que esto lo veáis al final, principalmente porque aquí te cuenta todo lo que pasa con el tema de Laura Palmer. Y bueno, quizás lo más interesante de esta película, o una de las cosas más interesantes, es la aparición de David Bowie. Si veis la película, estar muy atentos a su participación con un personaje muy puntual, pero que da muchas pistas de qué es todo eso de la logia negra, los personajes, digamos, villanos. También es importante mencionar que en esta película uno de los personajes principales sería interpretado por el cantante Chris Isaak, que había hecho la canción principal, o por lo menos que una de sus canciones famosas había figurado en la banda sonora de Wild at Heart, teniendo bastante éxito. Este cantante, convertido en actor en esta película, nos entrega el papel de un agente del FBI que inicia la investigación que luego seguiría con Laura Palmer. No fue solo el caso de Lara Flynn Boyle la única que no aparecería en esta película. Tampoco aparecería Shirley Fenn, tampoco aparecía Richard Beimer, el padre de Audrey Horne. En el caso de Lara Flynn Boyle, sí que llegó a decir en el año 97 que no estaba de acuerdo con el tratamiento que el director estaba dando a los caracteres femeninos y le estaba acusando un poco de ser bastante misógino, con lo cual Lara Flynn Boyle desechó participar. Shirley Fenn no quiso participar porque estaba muy en descontento con el final de la segunda temporada, y con ello quiero decir, sin hacer spoilers, que su personaje no acababa nada bien, entonces rechazó totalmente participar en esta película. El personaje de su padre, Richard Beimer, no quiso participar tampoco porque no salía nada bien parado el personaje con la trama de Laura Palmer. Evidentemente esta película tiene una versión editada o un corte del director con muchísimas secuencias que no aparecen y que todas ellas fueron liberadas en 2014 con la versión Twin Peaks de Missing Pieces. Un corte que podéis ver en Filmin de 1 hora y 32 que viene un poco a ampliar la película Fuego camina conmigo y que igual sería interesante si algún usuario, como a veces ha pasado con películas como el corte del director de Batman Forever, que yo lo hice un día, juntara todas esas escenas y creara la versión total de esta película que duraría casi más de 3 horas. I'm going down to the sea. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P. Y hablando del tiempo, pues se nos ha hecho bastante largo este episodio sobre el cine de David Lynch, y eso me ha dado a mí que pensar en que nos veremos seguramente en un segundo episodio para poder dejar un poquito de tiempo, poder descansar, poder aprovechar de lo que hemos hablado aquí, que hemos dedicado el tiempo para hablar de las primeras 4 películas de David Lynch y Eraserhead, El Hombre Elefante, Dune y Blue Velvet, y también de una de las series más famosas de la historia, que es posiblemente la obra más reconocible y más famosa del autor. Volveremos dentro de muy poco para poder seguir aquí hablando en la cueva de Mastodon de lo que nos queda, que no es poco. Hablaremos de Wild at Heart, que nos la hemos saltado para poder cerrar el ciclo Twin Peaks primera parte. Hablaremos también de Carretera Perdida, posiblemente mi película favorita de toda la filmografía de David Lynch, una obra maestra absoluta. Hablaremos de Mulholland Drive, otra gran película, de Inland Empire, una película incomprendida para mí, eso os lo digo yo. También hablaremos de la más amable de todas las películas de David Lynch, Una historia verdadera, o de The Straight Story, que también es muy tierna, de las más, o posiblemente la única. Y hablaremos también, para terminar, de proyectos fracasados o proyectos totalmente anulados, de series de televisión, de cortos, del autor antes de su muerte y de su regreso, su última obra fílmica, que fue la 3ª temporada de Twin Peaks, llamada Twin Peaks Return. De esa 3ª temporada es donde hemos sacado este tema para el cierre del grupo de Cactus Blossom,
llamado Mississippi, y que nos sirve para terminar de buena forma esta primera parte de nuestro episodio dedicado a David Lynch. Nos veremos, por lo tanto, dentro de bien poco para seguir hablando de la obra del maestro. Mientras tanto, os sugiero que aprovechéis para poder ver parte de su filmografía que hemos hablado aquí, que igual no conocéis, o que si conocéis podéis revisitar. Podéis encontrarlas todas en Filmin, tenéis para pasar bastante rato entretenido, y también tenéis la oportunidad de poder encontrar las películas cortas de las que hemos ido hablando aquí, de Amputee, The Grandmother, The Alphabet y Six Men Getting Six Six Time. Disfrutar del cine y nos vemos dentro de muy poco en otro episodio de La Cueva de Mastodon. ¡Hasta pronto! I'm going down to the sea. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P. I watch the sun